Muchas gracias por su asistencia esta mañana. A continuación daremos la bienvenida al Presidium de Honor. Nos acompañan el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa Macías. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica. Le solicitamos tomar asiento y damos la palabra al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Buenos días, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Manuel Ursúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, miembros del sector financiero, colegas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colegas del Banco Central. Nos es muy grato presentar aquí el programa de impulso al sector financiero, el que hemos trabajado de manera conjunta con el Banco de México. Este programa es el resultado de semanas de trabajo intenso, pero también de años de reflexión de ambas instituciones sobre los retos del sector financiero y es el fruto de innumerables reuniones de trabajo con los sectores bancario, bursátil y de afores. También se enriqueció con propuestas que habían sido ya elaboradas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fueron recogidas durante el proceso de transición. Difícilmente podríamos pensar en un espacio más adecuado para lanzar este programa que este Salón Tesorería, lugar en el cual, por décadas, los ciudadanos mexicanos realizaban el pago de impuestos y demás contribuciones. Ilustra también este espacio una época en la que las transacciones financieras se liquidaban mayoritariamente en persona y en efectivo. Aunque mucho hemos avanzado, como mostraremos más adelante, queda mucho también por hacer en este terreno. La idea no es fortalecer al sector financiero como un fin en sí mismo, sino que tenemos muy claro que se necesita de un sector financiero profundo y robusto como prerequisito para poder atacar los grandes problemas de crecimiento y desigualdad que subsisten en nuestro país. Esta es, para tomar prestada una frase de Marcos Martínez, una reunión en la que traemos muy buenas noticias. A continuación, abordaré de manera muy breve algunos de los retos económicos más importantes que tiene el país y lo cual dará contexto a por qué es necesario hacer adecuaciones al marco financiero del país para poder tocar estos temas. En nuestra opinión, los dos problemas más importantes del país es la falta de crecimiento y la desigualdad. Como pueden ver en la gráfica ahí, el país ha crecido entre el 1990 y 2017 a tasas de alrededor del 2.3% y con una población que todavía crece a niveles de 1.4, 1.5%, la tasa de crecimiento per cápita del país es únicamente de 1.10% en los últimos 28 años. Esta tasa está muy por debajo de la de Brasil, de Argentina, de Colombia, de los pares latinoamericanos. Claramente es uno de los retos más importantes que tiene el país. No solamente tenemos un problema de crecimiento a lo largo ya de las últimas décadas, sino que esto se viene compuesto por un problema de desigualdad que no es ajeno al resto de las economías latinoamericanas. Pero al igual que muchas de las economías latinoamericanas, el problema de desigualdad se ve compuesto también por un problema de desigualdad intrarregional. Como podemos ver aquí, la desigualdad entre México, entre las distintas entidades federativas de México, es similar a la desigualdad que existe entre países de México
como México y Tanzania, Senegal o Nepal. Es decir, estamos hablando de dos Méxicos. El PIB per cápita de la Ciudad de México es casi 7 veces el PIB per cápita de Chiapas. Esto no solamente es un problema en términos de niveles hoy, sino que nos presenta un problema en el tiempo, porque lo que nosotros podemos ver es que los estados más pobres están creciendo a tasas más pequeñas que los estados más ricos. Si la dinámica de las economías estatales no cambiara, a Oaxaca le tomaría 232 años alcanzar el PIB per cápita de la Ciudad de México. Esto claramente, la falta de crecimiento y la desigualdad son características con las que no podemos seguir viviendo en nuestro país. Aunado a ello, tenemos un problema adicional. México no es un país pobre, México es un país de ingresos medios, pero no es un país pobre, pero sí es un país con muchos pobres. Todavía, medido por la definición de pobreza de ingreso, el 50% de la población vive por abajo de la línea de pobreza. Se va a requerir un gran esfuerzo para atacar estos problemas, el problema de crecimiento, el problema de desigualdad y el problema de pobreza. Y uno de los prerequisitos más importantes, no es el único, pero es uno de los requisitos más importantes para poder atacar estos problemas, es tener un sector financiero robusto, profundo y dinámico. Lo que quiero mostrar a continuación son algunos de los retos que tenemos en el sector financiero y posteriormente tanto el secretario de Hacienda, Marcos Martínez, y el gobernador del Banco de México compartirán con ustedes qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que conjuntamente hemos planteado para poder atacar estos problemas. Quisiera empezar con esta gráfica. En México, solamente el 28% de los mexicanos tiene una cuenta de débito o una cuenta de ahorros. Eso está muy por abajo de países de ingresos similares como China y coloca a México en la vecindad de países como Nicaragua, países que tradicionalmente han sido considerados con un nivel de desarrollo muchísimo más bajo que el mexicano. Si vemos en la gráfica de la derecha, lo que encontraremos es el valor de los pagos realizados en México a través de medios electrónicos y tiene solamente un 8% del PIB. Por eso decía yo que era muy destacable que hiciéramos esta presentación en este Salón de Tesoreros, porque lo que quiere decir esta gráfica es que un número muy, muy alto de las transacciones financieras y de los pagos en México se sigue realizando en efectivo, no muy distinto de cuando los impuestos se pagaban en esta misma sala de esa forma. Si bien esto pasa a nivel de cuáles son las cuentas de ahorro, no va a ser muy distinto si vemos nosotros, por ejemplo, con respecto a las cuentas específicas de ahorro para el retiro. Solamente el 40% de los mexicanos tienen una cuenta de Afore y solamente hacen el 4.9% de ello hace aportaciones voluntarias. Esto en lo que se está traduciendo es que si bien las Afores manejan una fuente muy, muy importante de recursos, el 15% del PIB, está muy por abajo de los que países de nivel de desarrollo similares como Colombia hacen o como Chile, que maneja 4 veces más que la economía mexicana. Entonces tenemos un problema de inclusión financiera, tenemos un problema de profundidad del sector de las manejadoras de pensiones. Pero tenemos un problema además en otros sectores financieros. Si vemos el sector bursátil, el sector más avanzado y más sofisticado financieramente, podemos ver que en México solamente cotizan alrededor de 141 empresas, muy por abajo de otros países. Chile, que es un país que tiene 6 veces menos población que México, tiene 50% más de empresas cotizando en bolsa. Y si pasamos a otro sector, al tema del acceso a crédito por empresas, lo que vamos a ver es que las empresas grandes mexicanas, el 100% de ellas tienen acceso a algún tipo de financiamiento a otro, pero solamente el 10% de las empresas micro y solamente el 27% de las empresas pequeñas tienen algún tipo de acceso al financiamiento. No solamente impide el crecimiento de estas empresas, sino que las empresas medianas, micro y pequeñas son las que producen la mayor cantidad de empleo en nuestro país. Esto es un problema muy serio y esto es parte de lo que queremos atacar con este programa que hoy vamos a lanzar. El uso de efectivo en México también es utilizado de manera muy, muy alta. La gráfica de acá es francamente preocupante. En sectores tan importantes como el transporte público, el pago de impuestos, renta, etcétera, más del 90% de las transacciones
se hacen en efectivo. Esto tiene problemas de eficiencia, tiene problemas de seguridad para los mismos ciudadanos que utilizan efectivo para ellos, tiene problemas de transparencia, tiene problemas de criminalidad y tiene problemas incluso, para decirlo francamente, de supervisión para el fisco mexicano. Y finalmente, un asunto adicional que ha sido muy importante y que ha sido preocupante para esta administración es el tema de los jóvenes entre 15 y 17 años. Los jóvenes mayores de 15 años en México forman parte de la población económicamente activa, de tal forma que entre 15 y 17 años un joven o estudia o trabaja. Si trabaja, recibe un salario, pero no tiene derecho a abrir una cuenta en la cual puede recibir su salario. Ahora, esta nueva administración tiene un programa nuevo de becas para los estudiantes de educación media superior y tal como está hoy la ley, tampoco pueden recibir pueden abrir una cuenta bancaria en la cual poder recibir estos recursos. Entonces, este es un problema adicional. Los mexicanos tenemos pocas cuentas bancarias, pero además para un grupo muy importante, entre 15 y 17 años, está prohibido legalmente que tengan cuentas bancarias. Ante este problema, lo que nos hemos planteado todos los que estamos aquí presentes es la cuestión de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer. Y estas son las cosas que proponemos, las voy a listar de manera muy, muy breve y posteriormente mis compañeros de la mesa van a hacer algunas referencias mucho más específicas en torno a ellas. En primer lugar, para impulsar la inclusión financiera, vamos a desarrollar conjuntamente, Marcos hablará de ello, el gobernador hablará de ello, el desarrollo de una banca digital que permita que lleguen los sistemas financieros a los lugares más alejados de México. En segundo lugar, vamos a fortalecer y mejorar las condiciones en que los trabajadores mexicanos acceden a los créditos de nómina. En tercer lugar, se trata de permitir que los mexicanos entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias en su propio nombre y sin tutor. En cuarto lugar, se está proponiendo impulsar el mercado de bonos corporativos al actualizar la regulación para permitir el préstamo de valores y la homologación del tratamiento tributario de tenedores de bonos nacionales y extranjeros. Y en quinto lugar, estamos proponiendo fortalecer el régimen de inversión de las AFORES y el ahorro voluntario, que esperamos tenga dos beneficios muy claros. Uno, aumentar la fuente de fondos disponibles y dos, y esto es muy, muy importante, aumentar los recursos a los que los trabajadores mexicanos tendrán acceso cuando finalmente se retiren. Y finalmente, estamos proponiendo impulsar el mercado de capitales mediante un mecanismo que permita incubar empresas y sacarlas a bolsa con el pago de un impuesto sobre la renta al 10%. Este es un conjunto muy, muy robusto de medidas que atacan todos los sectores relevantes del sector financiero, empezando en la parte baja de la pirámide de ingreso con la inclusión financiera, los mercados de bonos corporativos, los préstamos de nómina, el mercado de capitales y el impulso al sector de las AFORES. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del subsecretario de Hacienda y Crédito Público y a continuación damos la palabra al presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, quien dirigirá unas palabras. Muy buenos días, señor presidente. Doctor Ursúa, don Alejandro, gobernador del Banco Central, Arturo, coordinador de este evento tan bien organizado. Un placer y un orgullo poder hablar a nombre de la Asociación de Bancos de México y del sector financiero en este importante evento en el que se anuncian medidas para fortalecer e impulsar el desarrollo del sector financiero en nuestro país. Yo comenzaría diciendo que el sistema financiero en su conjunto y particularmente la banca mexicana inicia el 2019 con una base fuerte en la que destaca un crecimiento del crédito sólido y robusto, gracias al cual vivimos el ciclo de expansión crediticia más prolongado, sano y sostenible en la historia de la banca de nuestro país. Contamos con un sistema bien capitalizado y muy bien regulado.
aunado a un entorno de competencia, por lo que la banca se encuentra en óptimas condiciones para continuar apoyando a las familias y al sector productivo de México, de nuestro país. Además, el sistema financiero cuenta actualmente con nuevos actores que se suman a la amplia gama de intermediarios que aportan nuevas alternativas de financiamiento a clientes y usuarios bajo entorno regulatorio de vanguardia a nivel mundial. Me refiero a las fintech y me refiero a su regulación. Muy pocos países en el mundo tienen regulación en las fintechs y México es uno de los muy pocos. Esto es un avance de la regulación del sistema financiero. De esta forma, el propio entorno competitivo, el surgimiento de nuevos participantes y las propias demandas de nuestros clientes nos obligan permanentemente a diseñar productos y servicios bancarios más eficientes, con un menor costo y complementados con nuevas tecnologías. La banca mexicana ha impulsado varias medidas para acercar los servicios financieros a la población, como la expansión de la red de sucursales bancarias, la red de cajeros automáticos y de corresponsales, la apertura de cuentas bancarias simplificadas y sin costo para los usuarios, las plataformas digitales de pagos y transferencias de dinero, así como los programas de educación financiera. Y sin embargo, como intermediarios, somos conscientes de nuestra responsabilidad para seguir avanzando en la construcción de un sistema financiero más eficaz y más incluyente. Con esto en mente, en los últimos meses, la ABM ha elaborado un plan estratégico para acompañar a este gobierno del 2019 al 2024. Este plan incluye nuestra perspectiva sobre las principales áreas de acción que deberán impulsar el crecimiento del sistema financiero, así como contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. El plan tiene 3 objetivos principales. No lo hemos dado a conocer públicamente, no voy a extender mucho, pero sí queremos comentarles algunas de sus características principales. Objetivos. El primero, impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país. El segundo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Y el tercero, brindar servicios con seguridad y transparencia. En la banca nos hemos establecido para este sexenio metas muy ambiciosas para que desde nuestra trinchera acompañemos a esta administración en la generación de nuevas oportunidades para todos los mexicanos en los próximos años. Sin entrar a detalle, les voy a mencionar algunos de los principales compromisos que estamos adquiriendo para este sexenio. El primero es incorporar, cuando menos, 30 millones más de personas al sistema financiero bancario. El segundo es incrementar en un 50% el crédito al consumo dirigido a las familias de nuestro país. Otorgar 1.300.000 hipotecas adicionales. Fortalecer a 250.000 pymes que hoy no son atendidas por la banca. Y contribuir con estas y otras medidas, cuando menos a 0.7 puntos del crecimiento real del PIB por año, como resultado de nuestra labor y alcanzando un incremento en la bancarización, esto es, la penetración del crédito como porcentaje del PIB, que no llegue a niveles de alrededor del 50%. Hoy estamos en el 37%. Sin embargo, para que estas metas y otras iniciativas se puedan materializar, es fundamental que exista un trabajo continuo y coordinado entre las autoridades y la banca, por lo que las medidas que se anuncian el día de hoy van en la dirección correcta para alcanzar los resultados que nos estamos proponiendo. A través de este diálogo entre todos los involucrados es como mejor se pueden aprovechar las oportunidades para incentivar el desarrollo del sistema financiero en beneficio de los clientes, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Desde hace meses, desde julio, para ser más exactos, comenzamos un diálogo franco y muy abierto con la Oficina de la Presidencia, específicamente con el ingeniero Romo, así como con nuestras autoridades financieras, y encontramos coincidencias respecto a algunas de las necesidades que es urgente atender para avanzar como país. La primera necesidad tiene que ver con acelerar la inclusión financiera. Ya el subsecretario ha mencionado como uno de los objetivos que se buscan en esta reunión. Esto es mediante la incorporación al sistema formal de millones de nuevos participantes lo más rápido posible. En segundo lugar,
la necesidad de disminuir el efectivo para combatir la corrupción, sin duda una de las demandas más sentidas de la sociedad y el objetivo central de la actual administración. Adicionalmente, coincidimos en la necesidad de encontrar un mecanismo que permitiera una distribución más eficiente de los recursos de los diferentes programas sociales que se han hecho oficiales en este sexenio, que además no tuviera un costo para el usuario final. En otras palabras, ¿en qué coincidimos? ¿Qué nos pidieron como prioridades? Disminuir el efectivo para combatir la corrupción, encontrar medios para ser más eficaces en la distribución de los servicios o de los programas sociales. Los programas actualmente tienen un costo de distribución muy alto. Tienen un costo de distribución entre el 20 y el 30% del monto total de los servicios. Esto es porque la forma de entregarse es cara, no es lo más eficiente. Y la tercera es que nos pidieron que como contribución de la banca a los apoyos sociales, en estos programas, en estas distribuciones, no cobramos nada, no cobramos ninguna comisión. Fueron las tres peticiones están siendo atendidas de la forma en que se los voy a comentar. A partir de estos elementos, la banca ha venido trabajando de manera intensa bajo el liderazgo del Banco Central para desarrollar un producto digital que atiende eficazmente a todas las necesidades que compartimos. Del producto digital de legislación va a hablar el gobernador, no voy a entrar muy a fondo, pero trataré de explicar brevemente de qué se trata nuestro producto. Es un producto que utiliza las capacidades digitales de los teléfonos inteligentes, que son usados por millones de personas en prácticamente todo el territorio y en todos los niveles sociales. En otras palabras, la forma de tener la cuenta va a ser a través de un teléfono y la forma de transaccionar va a ser a través de un teléfono. Aprovecha la infraestructura y los canales del Banco de México, ya que viaja electrónicamente a través del SPEI, brindando seguridad a las transacciones. Ya también lo mencionó el subsecretario. El SPEI es la forma más eficiente, más barata y más segura de hacer transacciones y por eso es nuestra coordinación y por eso el liderazgo del Banco Central. Por esta razón y por la siguiente. Se va a hacer una tecnología de vanguardia que es el código QR. Esta es la huella esa que ven en muchos productos que se parece a la del código de barras, pero que es distinta. En el diseño de este código QR, proyecto que lleva muchos meses desarrollando el Banco Central, nos unimos a él y esto es lo que nos va a permitir utilizar el teléfono como medio de pago y que sea una sola identificación digital la que se tenga para hacer transacciones y que nos llevará a otra etapa como país, tecnológicamente hablando. Se tiene la certeza de que los recursos públicos le van a llegar directamente a quien le tienen que llegar a partir de un manejo estricto y transparente de la base de datos. En su teléfono recibirán el dinero y con su teléfono podrán pagar. Le permitirá al usuario final la disposición inmediata de los recursos sin ningún intermediario, ninguna merma en la dispersión, así como una mayor seguridad, porque no requiere llevar consigo efectivo, sino que el uso de los recursos será vía su teléfono celular. Y como se lo prometimos al señor presidente, esta nueva plataforma, este nuevo producto, no tendrá ningún costo para el usuario de los beneficios sociales que usted se ha propuesto entregar al país. Con la puesta en marcha de este nuevo producto estamos transformando radicalmente no solo la dispersión más efectiva y segura de los recursos de estos programas sociales, sino la operación de los medios de pago de nuestro país. Nos va a poner a la vanguardia a nivel mundial en el uso de tecnologías digitales en el sistema financiero y sin duda dará pie a nuevos desarrollos que beneficien aún más a millones de clientes y usuarios de la banca de nuestro país. Igual que tendrán muchísimos negocios, hoy tienen sus terminales puntos de venta, tendrán su código QR y con él podrán recibir los pagos a través del teléfono celular. Se va a poder pagar con el teléfono celular. Pero más allá de esto, los portadores de su teléfono con estas cuentas van a poder hacer transacciones entre ellos mismos, incluso sin tener que ir al banco, de teléfono a teléfono. Nos vamos a poner tecnológicamente de los países a la vanguardia en todo el mundo. Esta plataforma en la que operarán al menos 20 de los principales bancos en nuestro país
Por lo menos 20 bancos tendrán este producto disponible para los clientes y todos con las mismas condiciones y todos operando exactamente igual. Va a estar listo para su lanzamiento en la convención bancaria en marzo próximo, en donde contaremos con la presencia del presidente de la República para que sea testigo de honor. Señoras y señores, el sistema financiero ha sido y continuará siendo un actor comprometido con México y su desarrollo, por lo que celebramos y acompañamos las medidas anunciadas el día de hoy por parte del Gobierno de México y del Banco Central. Como muestra de nuestro compromiso con el país, el sistema financiero en su conjunto y concretamente la banca mexicana tiene sobre la mesa inversiones por más de 80,000 millones de pesos en los próximos 2 años para el desarrollo de tecnología, modernización de las redes sucursales, mejora de productos y servicios financieros e infraestructura. Como hemos dicho anteriormente, los bancos estamos listos para trabajar de manera decidida y conjunta con las autoridades para responder oportunamente con soluciones que contribuyan al desarrollo y a la generación de más y mejores oportunidades para todas las familias y las empresas mexicanas. Al alinear nuestros productos y servicios con los planes de desarrollo y las políticas públicas, lograremos que el impacto sea mayor y que los beneficios se alcancen de mejor manera a la población. Cuando sumamos esfuerzos de manera coordinada, somos capaces de llegar más lejos y más rápido a donde queremos ir. Nuestra meta la tenemos muy clara: construir entre todos un México en el que el trabajo conjunto de la banca y el gobierno reditúen más y mejores oportunidades para los mexicanos. Muchas gracias. A continuación, damos lugar a la intervención del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Carlos Ursúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Doctor Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Ingeniero Marcos Martínez Cavica, Presidente de la Asociación de Bancos de México. Señoras y señores, es un honor participar en este foro y exponer algunas acciones que ha aprobado la Junta de Gobierno del Banco de México, las cuales se suman al conjunto de medidas orientadas a impulsar la inclusión y la profundidad del sector financiero y que hoy se están anunciando. El Banco de México tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario de mantener la estabilidad de su poder adquisitivo. Además, tiene 2 finalidades adicionales: promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Estos objetivos se encuentran entrelazados, pues la emisión y circulación de dinero fiduciario cumple con su propósito cuando la población confía en que la autoridad emisora cuidará su función como depósito de valor y medio de pago. Así, un banco central debe buscar que la moneda conserve su poder adquisitivo y que funcione ampliamente como medio de intercambio y base de todo tipo de operaciones financieras. En un sistema financiero sano, los intermediarios proveen servicios financieros de calidad, en términos y precios adecuados y de manera sostenible. Asimismo, un sistema financiero sano debe ser accesible y poder atender a toda la población. Inclusive, la propia estabilidad del sistema financiero debe ser entendida como un imperativo para que la ciudadanía cuente de manera permanente con los servicios financieros que requiere. Así, el fin último de la regulación del Banco de México gira alrededor de los consumidores de servicios financieros. En esta estrategia se tienen 3 ejes de acción. El primero es promover la mayor eficiencia y competencia en la provisión de servicios, reduciendo los costos de movilidad de los usuarios, eliminando barreras de entrada a nuevos participantes y conformando una arquitectura abierta en las redes de información y de pagos.
El segundo consiste en proveer mejor información, ya que una mayor calidad y claridad de la información pública sobre los productos y servicios que ofrecen los intermediarios permite a los usuarios comparar y tomar mejores decisiones. La transparencia beneficia directamente al consumidor e incentiva una mayor competencia entre los intermediarios. El tercer eje de acción radica en la protección de los intereses de los consumidores, previniendo y castigando posibles incumplimientos normativos o cualquier tipo de abuso. Actualmente, gracias a la revolución de las tecnologías de información, como nunca antes contamos con herramientas que permiten avanzar significativamente en estos tres ejes de acción. Las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad única para atender los rezagos en materia de inclusión financiera, que ya el subsecretario nos expresaba y nos planteaba con mucha claridad, fomentar competencia y desarrollar mercados, pues reducen costos y ahorran tiempo de manera impensable hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, considérense los beneficios que se tendrían si un teléfono inteligente puede convertirse en una suerte de sucursal bancaria. Y es precisamente en lo que muchas de las acciones que estamos impulsando están orientadas. Así, las nuevas tecnologías abren la posibilidad de extender ampliamente los beneficios de la bancarización, integrar económicamente a grupos vulnerables y generar mayor igualdad de oportunidades. El día de hoy quiero referirme a algunas medidas en las que el Banco de México ha venido trabajando y que redundarán en importantes beneficios para la sociedad. La primera está relacionada con el objetivo institucional de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Consiste en desarrollar una plataforma para hacer transferencias electrónicas gratuitas a través de teléfonos inteligentes, es decir, poder hacer pagos móviles todos los días del año y a cualquier hora. Esto tiene un claro impacto favorable. Por un lado, el usuario que hace pagos electrónicos con su teléfono no solo agiliza y hace más seguras sus operaciones, sino que se involucra en el sistema financiero y da el primer paso para acceder a otra gama de servicios financieros. Por otro lado, esta modalidad de transacción reduce los riesgos de seguridad del uso de efectivo, así como otros ligados a posibilidad de corrupción o de financiamiento, inclusive de actividades ilícitas. La nueva plataforma que hoy anunciamos, denominada CODI o Cobro Digital, permitirá pagos seguros, expeditos y gratuitos, tanto en compras presenciales como remotas. Esta plataforma se está concretando como una extensión del sistema de pagos electrónico interbancario SPEI, que a diferencia de otros países, funciona las 24 horas de todos los días del año, realiza los pagos de manera inmediata, está abierto a todos los clientes de los participantes del SPEI y abarca pagos de alto y de bajo valor. Si consideramos que en 2017 existían más de 64 millones de personas con teléfonos inteligentes y solo 34 millones de cuentas bancarias, es claro que el desarrollo del CODI tendrá un gran impacto sobre la inclusión financiera y el mayor uso de pagos electrónicos. Para desarrollar el CODI con altos estándares de seguridad, eficiencia y rapidez, se requiere tanto de la infraestructura de pagos que provee el Banco de México como de la estrecha colaboración de las instituciones financieras participantes del SPEI y especialmente de la banca. Y Marcos ya señalaba el trabajo que hemos venido haciendo al respecto. Esta plataforma, sin duda, beneficiará a una amplia población, desde los jóvenes que son usuarios naturales de estos dispositivos hasta aquellos segmentos que históricamente han estado excluidos del sistema financiero formal y también puede ser muy útil en la distribución de diversos programas sociales. Y señalar que esta regulación está en la plataforma para recibir comentarios que el banco ha anunciado a partir del año pasado y tendrá dos fases. La primera fase es una de prueba donde es adhesión voluntaria de las instituciones que están listas con la tecnología para participar y se prevé que hacia el tercer trimestre del año entrante la participación sea obligatoria a quienes participan en el SPEI. Así tendremos estas dos fases, con una primera, con aquellas instituciones que estén listas para adherirse de manera voluntaria y de hecho está la regulación disponible para recibir comentarios como lo hace tradicionalmente el banco desde el año pasado.
La segunda medida a destacar está asociada al objetivo de propiciar el desarrollo del sistema financiero y contempla que los trabajadores puedan usar sus cuentas bancarias de nómina como fuente de pago para todo tipo de créditos y con cualquier banco, bajo una arquitectura abierta. Así, los créditos asociados a nómina podrán contratarse con cualquier intermediario y no solo con el que lleva la cuenta de nómina. Esta medida abona al mismo tiempo a la justicia y a la eficiencia, pues por un lado hace efectiva la libertad del usuario para elegir entre cualquier banco y por el otro aumenta la efectividad de las fuentes de pago de los créditos, lo que reduce riesgos y costos en el sistema financiero. Con ello, se promueve la competencia y la movilidad de los usuarios. También a este respecto, la regulación está en un periodo de transición y los bancos han estado trabajando en poner a punto sus sistemas para hacer una realidad esta regulación del banco. La tercera medida corresponde a una serie de acciones para el impulso a los mercados financieros de renta fija y de capitales. Estas incluyen abrir la posibilidad de que un mayor número de entidades financieras realicen operaciones de reporto, permitir que los valores objeto de préstamo puedan ser acciones de menor liquidez y ampliar la gama de títulos sujetos de reporto y préstamo para considerar desde aquellos con calidad BBB-. Estas medidas flexibilizan criterios a fin de hacer más profundo y líquido al mercado de renta fija y de capitales, manteniendo en todo momento un estricto control sobre los riesgos y es complemento a muchas de las otras medidas que se darán a conocer. Señor presidente, señoras y señores, todas las acciones que impulse el Banco de México, tanto en la vertiente monetaria como en las de regulación al sistema financiero y de pagos, tienen como eje central al ciudadano. Así, buscamos promover acciones que contribuyan a que el sistema financiero ofrezca servicios en los mejores términos y condiciones y que empoderen a los usuarios. El reto es encontrar aquellas estrategias que den lugar a los mayores beneficios para la sociedad y de manera sostenible en el tiempo. Así, el marco regulatorio y la estrategia adoptada deben repercutir doblemente. Por un lado, en la calidad de los servicios financieros al ofrecer a los ciudadanos mejores opciones de ahorro, inversión y de financiamiento. Y por el otro, en hacer más competido, más resistente y profundo al sistema financiero y fortalecer así una palanca fundamental del desarrollo. El Banco de México ratifica su disposición para, en el ámbito de sus atribuciones, colaborar constructivamente con el Gobierno federal en la edificación de un sistema financiero cada vez más propicio para el crecimiento económico y el bienestar social. Las acciones que anunciamos se han diseñado evaluando sus costos y beneficios, cuidando su viabilidad y sostenibilidad y teniendo como eje central al consumidor de los servicios financieros. Por ello, es un gusto exponerlas y sumarlas al conjunto de acciones que habrán de seguir presentándose el día de hoy en este foro y que tienden a crear una base financiera más sólida para el crecimiento en los próximos años. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra al secretario de Hacienda y Crédito Público, quien nos presentará las medidas que implementará la Secretaría para promover el sector financiero. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México. Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, amigos en general. Quisiera dar un breve repaso, déjame nada más a ver si me funciona esto, acerca de las acciones que, aparte de las ya mencionadas en el caso de la Asociación de Bancos de México y en el caso del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará para el impulso al sector financiero. Algunas de ellas van a
ya aparecen hoy en un decreto, son el 4 y el 5, algunas otras, por ejemplo la 1 está en la Cámara de Diputados y estoy seguro que la presidenta de la Comisión de Hacienda nos hará favor de sacarla lo más rápido posible. El primero de ellos es el impulso a la inclusión financiera de jóvenes entre 15 y 17 años, ya mencionada por el subsecretario. Hay países en donde los jóvenes a los 18 años pueden estar en el ejército, pero hasta los 21 años comprar bebidas alcohólicas. Algo similar nos sucede a nosotros, pero no en el caso de bebidas alcohólicas ni en el ejército, pero sí en el caso de las cuentas bancarias. Tenemos jóvenes, de hecho hay 1.4 millones de jóvenes cuyo rango de edad oscila entre 15 y 17 años que trabajan. Y sin embargo, esos jóvenes no pueden abrir una cuenta bancaria si no son acompañados por sus padres. Es realmente absurdo. Además, hay 3.3 millones de jóvenes que pueden ser susceptibles de recibir las becas por parte del gobierno federal para estudios de educación media superior. Pero ¿dónde se deposita la beca? Tiene que ir su papá o su mamá con ellos para abrir la cuenta bancaria para que les depositen la beca. Entonces, la idea es muy clara, la idea es tratar de que, ya es la iniciativa que ya la tiene la Comisión Permanente, que los jóvenes menores de edad a partir de los 15 años puedan abrir por sí mismos cuentas de ahorro bancarias sin intervención de padres, madres o tutores. La segunda medida es una reconfiguración para atender a la población donde la banca comercial no puede llegar. Ya se ha hablado varias veces al respecto. Todos sabemos que hay muchísimos lugares en México donde no hay bancos, donde realmente no se puede realizar casi ninguna actividad financiera. La idea es tratar de alcanzar a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, yo diría usuarios en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas a través de la dispersión de pagos en particular los programas sociales que son muy ambiciosos en este gobierno. Esto se realizará sobre todo a través del Banco de Bienestar, el antiguo Bansepi, el cual va a tener una orientación decididamente volcada hacia las áreas, hacia proveer servicios a las áreas con poco acceso a servicios financieros y también a impulsar la adopción de tecnologías de banca digital. Por cierto, también hablando del sector rural, estos 4 organismos, Financiera Nacional de Desarrollo, FOSIR, FIRCO, que son fideicomisos, y Agrocemex, que es una reaseguradora para el sector agrícola, se van a unir y van a conformar un solo grupo financiero que pueda cubrir integralmente las necesidades de financiamiento del campo mexicano. El tercer punto es una mayor flexibilidad al régimen de inversión de las AFORES para inducir la inversión productiva de largo plazo y promover el ahorro voluntario. La manera en cómo las AFORES hasta este momento pueden invertir es un tanto rígida. Ahora la CONSAR, que es la supervisora en el caso de las AFORES, la Comisión Nacional, podrá autorizar en qué, cómo y cuánto pueden invertir las AFORES. Segundo punto es que, como ustedes saben, hasta el momento esencialmente los costos de las AFORES están determinados por las comisiones que cargan las AFORES. Esas comisiones oscilan entre relativamente comisiones bajas hasta algunas relativamente altas. En promedio, las comisiones en México siguen siendo del orden en este momento como de 0.97, ya no es 1%, sino 0.97. Esto se logró hace unas cuantas semanas de bajar más allá del 1%. Aún queda mucho por hacer. En muchos países de América Latina las comisiones de las AFORES correspondientes tienden a ser del orden de 60, 70 puntos base, es decir, 0.6, 0.7, 0.8, y nosotros estamos ahorita en este momento en promedio en 0.96. Queda mucho por hacer ahí, pero ahí vamos. Hace unas semanas ya se logró cruzar el umbral del 1%, pero ahora también se pretenderá
incorporar un segundo componente en este costo, que es el rendimiento de largo plazo que una Afore tiene. Hagan de cuenta, pues yo puedo decirles mi comisión es 50 puntos base, 0.5%, pero pues yo lo invierto en CETES. Entonces hasta un niño le puede pegar ahí al botoncito de los CETES, está bien fácil de administrarlo así. Pero no se trata de eso, no solamente debe haber comisiones bajas, pero también debe haber rendimientos a largo plazo que sean sustantivos. Entonces la idea es tratar de incorporar gradualmente ese segundo componente. Y tercero, ampliar el periodo que el ahorro voluntario puede permanecer bajo administración de las Afores. Como ustedes saben, si las Afores funcionan o van a funcionar en nuestro país, se va a requerir que haya mucho ahorro voluntario a lo largo del tiempo y que entre más jóvenes sean los trabajadores, haya más alicientes para ello. Entonces la idea es ampliar ese periodo para el ahorro voluntario. El punto 4 es un esquema para incentivar las ofertas públicas iniciales. Ya lo tenía una gráfica que puso el subsecretario, en donde el número de empresas que cotizan en nuestra bolsa, ya hay ahora 2 bolsas por fortuna, nada más que la segunda acaba de iniciar, es muy bajo para estándares internacionales, no solamente para estándares internacionales, para estándares de América Latina. De hecho, el número de empresas que cotizan en este momento en la bolsa es menor que los que cotizaban hace como 20 años. Entonces, la idea es tratar de impulsar las ofertas públicas iniciales y una forma muy buena de hacerlo es simplemente reduciendo el costo en términos del impuesto sobre la renta de 30 a 10%, no para todos, por supuesto que no, sino para aquellos que van a enajenar sus acciones para incrementar su capital, digamos para entrar a la bolsa. Entonces eso les va a dar aliciente a las empresas para entrar a la bolsa. Y también, porque hay que reconocer que el sector, las inversiones financieras extranjeras son importantes, algunas veces tan importantes como las nacionales. En el caso de inversión financiera, se va a homogeneizar el tratamiento fiscal para tenedores locales y también tenedores extranjeros de bonos corporativos. Y finalmente, el otro punto es una mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones de préstamo de valores y reporte. Esto es un poquito técnico, pero esencialmente lo que quiere decir es que si, por ejemplo, yo soy una Afore que tiene ciertos bonos mexicanos y llega un fondo de cobertura que quiere esos bonos por un cierto tiempo, yo se los puedo prestar. Yo como Afore se los puedo prestar a ellos. Eso también puede dar mucha flexibilidad y un aumento en la liquidez y en la profundidad del mercado secundario de valores. Las medidas anteriores se complementan con lo que acaba de hablar sobre lo que acaba de hablar el presidente de la Asociación de Bancos de México y también el gobernador del Banco de México. Se van a incorporar y lo han hecho de manera estupenda los dos. Yo aquí hago de manera pública un reconocimiento muy rápido al Banco de México. No solamente es un muy buen banco en términos de política monetaria, pero tiene mucha gente muy buena en tecnologías de información extraordinarias. La idea es pues entonces complementar lo que ellos justo acaban de decir con estas acciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará. Muchas gracias. Para finalizar, el presidente de la República, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, nos dirigirá unas palabras. Agradecer la presencia de todas, de todos ustedes en este importante acto, de manera muy especial. Agradecer la participación del maestro Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, una institución fundamental para la vida pública de nuestro país, en el terreno económico y financiero. Agradecer también a Marcos Martínez Gavica,
presidente de la Asociación de Bancos de México, por su participación, apoyo, confianza que ha expresado al nuevo gobierno, y destacar el trabajo que han venido realizando los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, tanto Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, como Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Profesionales, honestos, responsables, serios, servidores públicos. Estamos iniciando una etapa nueva en la vida pública del país y es conveniente repasar algunos principios básicos del nuevo gobierno, criterios fundamentales. Primero, el respeto al Estado de Derecho, que de verdad todos actuemos con la responsabilidad de cumplir el marco legal, de cumplir lo que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, que haya un auténtico Estado de Derecho. Repito, auténtico, no la simulación de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Esto es fundamental, esto es una regla clara para la convivencia entre los mexicanos y también para ser respetados en el extranjero, que haya un auténtico Estado de Derecho. Esto implica acabar con la impunidad y con la corrupción, entre otras cosas, que llevemos a la práctica la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Si afianzamos este proceder, vamos a estar hablando de un elemento fundamental en lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país. Vamos a estar hablando de un verdadero cambio, de una transformación. Pero ese es un pilar para el desarrollo de México, para iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Estado de Derecho. Esto implica respeto a las decisiones de los organismos autónomos y división y equilibrio entre los poderes. Nos hemos comprometido a respetar la autonomía del Banco de México y se va a cumplir. No vamos nosotros a interferir en las decisiones que corresponden al Banco de México. Y por lo que sí compete a nuestras
facultades, vamos a mantener el compromiso de llevar a cabo una administración equilibrada. Vamos a mantener siempre equilibrios económicos, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos, no vamos a seguir endeudando al país, vamos a buscar que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas. Esto se va a lograr al mismo tiempo que no pensamos aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. ¿Por qué? Vamos a poder financiar el desarrollo sin aumentar la deuda, sin déficit, sin aumentar impuestos en términos reales. Confiamos que nos va a funcionar la fórmula de hacer un gobierno austero, sobrio, sin lujos. Vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo con un plan de austeridad republicano. Se gasta mucho en el gobierno, le cuesta mucho a la sociedad mantener al gobierno. Se llegó a extremos en que el gobierno se consume prácticamente todo el presupuesto. El gobierno estaba ensimismado y era muy poco lo que se transfería, se trasladaba, se orientaba en beneficio de los ciudadanos, porque el gobierno tenía otra función, no era promotor del desarrollo, era facilitador de negocios en beneficio de minorías. Esto fue lo que nos condujo a la crisis de México y por eso necesitamos cambiar, necesitamos que el presupuesto le llegue a los ciudadanos, que cada vez liberemos más fondos para el desarrollo. Por eso la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno. Esto lo hacen las empresas, se hace en las familias, no se derrocha el dinero, no hay gastos superfluos, no hay desperdicio. Es elemental que una buena administración significa un manejo austero del presupuesto. Y esto nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo. Insisto, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país. Y lo otro, que también es una fuente para financiar el desarrollo, una fuente importante, es el no permitir la corrupción, porque es mucho también lo que se iba por el caño de la corrupción. Lo estamos viendo y se puede constatar, lo podemos probar. Iniciamos el plan para evitar el robo de combustibles
y en 20 días nos hemos ahorrado 2.500 millones de pesos. Ustedes seguramente están informados. El año pasado se robaron más de 60.000 millones de pesos. Combustible. Esto fue creciendo. Hace 2, 3 gobiernos se robaban 10.000 millones, los tenía hasta contabilizado la Secretaría de Hacienda, eran parte del presupuesto. Es decir, se descontaba el robo y fue creciendo cada vez más, al grado de que ya era otra empresa paralela, una piratería tolerada de más de 60.000 millones de pesos. Se robaban en promedio 700 pipas diarias de gasolinas. Hoy informaba yo que hemos logrado con el plan reducir el robo solo a 100 pipas, es decir, 600 pipas diarias menos. Si eso se traduce en 20 días, estamos hablando de 2.500 millones de pesos. En este plan, si actuamos así en todo, pues vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Imagínense, 60.000 millones son los que necesitamos para realizar, construir en 3 años una nueva refinería que nos cuesta 8.000 millones de dólares, 60.000 millones de pesos por año. Entonces, sí tenemos posibilidad de financiar el desarrollo de otra manera y ese es el plan que se está llevando a la práctica. Y vamos a tener recursos también para impulsar el desarrollo, para impulsar la inversión privada con capital semilla, con los recursos que invierta el sector público, lo que es inversión pública. Vamos a tener recursos para impulsar la construcción del Tren Maya, vamos a invertir bastante en petróleo, en la generación de energía eléctrica. El año pasado, por poner un ejemplo, se trabajó en 50 pozos petroleros. Este año vamos a trabajar, ya estamos haciéndolo, en 150 pozos petroleros, porque se nos está cayendo la producción petrolera y necesitamos intervenir pronto para incrementar la extracción de crudo. Vamos también a rehabilitar las refinerías, se va a construir una nueva refinería, vamos a desarrollar el Istmo de Tehuantepec con una nueva vía de tren de carga de contenedores, rehabilitando los 2 puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos. Vamos a aprovechar esa ventaja que tenemos de estar muy cerca del Pacífico y del Atlántico, de poder comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Y vamos ahí en esa franja
a impulsar mucho la creación de empleos, el que podamos poner fábricas ensambladoras y crear muchos empleos. Todo esto en el propósito de ir creando de sur a norte cortinas de desarrollo para retener a los mexicanos, que la migración sea optativa, no obligatoria. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas, sus costumbres. Y esto lo hemos planteado al gobierno de Estados Unidos, lo ha entendido el presidente Donald Trump, lo ha entendido bien como una opción, como una alternativa al fenómeno migratorio. Y estamos en pláticas, en conversaciones, porque hay ya un compromiso de apoyar este plan de desarrollo del sur, del sureste, con 4.800 millones de dólares de inversión estadounidense. Si logramos concretar este acuerdo en el corto plazo, va a significar un incremento importante en la inversión extranjera, porque necesitamos, como aquí se ha dicho, crecer. No podemos seguir creciendo a una tasa promedio anual del 2%. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Y para crecer se requiere de inversión, y no es suficiente la inversión pública y tampoco la inversión privada nacional, se requiere también de la inversión extranjera. Entonces, ese es el plan, promover inversión en la aplicación de estas acciones, llevar a cabo estos proyectos y de esta manera crecer para sacar al país adelante. Si hay crecimiento económico, hay empleo. Yo espero que podamos crear muchos empleos para que de esta manera no tengamos necesidad de seguir con los flujos migratorios, que la gente, repito, pueda trabajar en sus lugares de origen. Y lo vamos a lograr, estoy convencido de eso. La construcción del Tren Maya va a ocupar de mucha mano de obra, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, lo mismo, el proyecto del Istmo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste. Solo este proyecto va a demandar 400,000 empleos permanentes. Entonces, vamos de esta forma a lograr que haya crecimiento, que haya empleo, desde luego cuidando siempre que el crecimiento no nos signifique inflación. Tenemos que hacerle como se está actuando en el caso del combate a lo que coloquialmente se llama el huachicoleo. Es un manejo de los ductos de Pemex, por donde se traslada la gasolina y el diésel. Resulta que se abrían los ductos, aunque
en la torre de Pemex hay monitores para saber el comportamiento y la presión de los ductos, de cómo fluye la gasolina. Se sabía perfectamente cuándo se bajaba la presión y la norma obligaba a que se cerraran los ductos para que ya no se fugara más gasolina, que dejaran de robarse la gasolina. Y lo que hacían era mantener abiertos los ductos. Entonces, por eso 700, 800 pipas, un día más de 1000 pipas diarias. Entonces, intervenimos y tenemos ya el control de los ductos y se van abriendo poco a poco y estamos haciendo cambios para transportar gasolina, combustible en pipas. Cuando hay ductos que no tienen el control suficiente porque crearon ramales, medios de distribución alternos con almacenamiento para el combustible. Entonces, es controlar los ductos sin dejar de abastecer. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo equilibrar? Pues es lo mismo, cómo crecer sin inflación. Los economistas a veces lo resuelven de manera muy fácil. Se habla del símil de cuando se calienta un carro, que eso es el equivalente a la inflación. Entonces, para que el carro ya no se caliente, se apaga el carro, ¿no? Pues ya no se calienta, ya no hay inflación, pero ya no camina el carro, no hay crecimiento. Entonces, aquí el chiste está, el meollo del asunto estriba en que el carro camine sin calentarse, ese equilibrio. Entonces, por eso las recomendaciones del Banco de México, que tiene como propósito controlar la inflación, también el crecimiento, pero más el control de inflación. Nos gustaría que no solo sea el control de inflación, sino que también se pensara en el crecimiento. Pero bueno, en lo que corresponde al control de inflación, nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, muy responsable. O sea, que haya crecimiento sin inflación. Ya se ha logrado. Ahora que tomé posesión del cargo como presidente de la República, recordaba yo lo que fue el periodo de don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda. 2 sexenios, 12 años de crecimiento económico como no se ha visto, de 6% promedio anual. Pero lo más importante, que se logró el crecimiento económico del 6% anual sin inflación y sin endeudamiento del país. Ahí está la clave. Eso no se ha logrado en los últimos tiempos. Tenemos que ir hacia ese modelo de crecer sin inflación y sin endeudar al país. Yo celebro mucho el que se esté logrando este acuerdo para la inclusión financiera. Es muy importante, es fundamental. Celebro más que nada la concurrencia de 3
instancias de la Asociación de Banqueros, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda en este propósito de modernizar todo el sistema financiero, la inclusión, el que se puedan hacer estas operaciones utilizando tecnología de punta. Yo doy a conocer también que se va a hacer un esfuerzo importante para lograr la conectividad en todo el país, que también en eso traemos atraso. Tenemos muy poca conectividad para internet, para telefonía celular. Tenemos una conectividad de solo el 20% de nuestro territorio. No alcanzamos a tener red de comunicación de internet, ni siquiera en todas las cabeceras municipales. En el 80% del territorio nacional no tenemos conectividad con internet. Sale uno de una ciudad, de una cabecera municipal, y ya no hay señal. Esto lo tenemos que resolver. Afortunadamente hay una buena infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, hay fibra óptica en prácticamente todo el país, y uno de los proyectos que vamos a impulsar con inversión privada, haciendo una mezcla de inversión pública y privada, va a ser el de lograr la conectividad a todo el país. Esto va a ayudar mucho para este propósito de lograr al mismo tiempo la inclusión financiera. Ya es un avance lo que se está logrando, que donde pueda utilizarse el teléfono móvil se puedan hacer operaciones entre bancos, entre usuarios de servicios bancarios, entre los mismos usuarios, como aquí se dijo, de bancos. Esto es algo muy importante, tiene que ver con la modernidad del país. Buscamos que sea una modernidad para todos, una modernidad forjada desde abajo y para todos. Por eso, el que sea lo más incluyente posible, que las sucursales bancarias estén pues en todos los pueblos. Actualmente no es así. Ahora con este sistema moderno a lo mejor ya no se van a requerir de sucursales bancarias, se va a poder llevar a cabo toda la operación bancaria mediante este sistema de comunicación moderno. Yo solo recuerdo, y así termino, que cuando fui jefe de gobierno de esta ciudad impulsamos mucho la bancarización. Fue cuando iniciaron los pagos en los centros comerciales y en los bancos del predial y del agua, cuando fui jefe de gobierno, y estos señores que ahora son servidores públicos de Hacienda, que estaban en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, fueron los que implementaron ese sistema, de modo que sabemos de la importancia que tiene ir avanzando en lo tecnológico, pero insisto, lo más importante de todo es la conciliación, la armonía, el respeto y la disposición de trabajar de manera conjunta para el desarrollo de México. Por eso agradezco y celebro esta reunión. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecemos su presencia y para concluir el evento se solicita a los presentes ponerse de pie para la entonación del himno nacional. Muchas gracias.